Ah, pero es el... También recoger los oficios de presentación nos van a anotar fuera. Ya está. Ah, no, está en el 1.
Claro, pero... No, le dije para que ahora que quiera. ¿Qué tal si no? También lo puedo hacer. Ahora que quiera. No, pero... Sí, Ustedes pueden hacer un certificado. yo tengo. Sí. O sea, es un Ahí ya. Ahí. Es que no sé si se lo todo. Pero son así impresionantes. Mira, ahí ¿Cómo va. se llama? A mí me pusieron a hacer certificados. ¿Cómo se llama? Cuando empezó la pandemia tenía que hacer certificados y empecé a hacer una semana de certificados. Sí. ¿Y otro? Bueno, ¿Qué dice? vamos a ver hoy el tema de osteoartritis. Para que no se les olvide. Ok, entonces, con respecto a la osteoartritis, es una entidad que comprende distintos trastornos articulares que se sobreponen con resultados biológicos, morfológicos y clínicos similares. Es el trastorno degenerativo articular más común existente. Algo importante es que afecta una o varias articulaciones diartrodiales, incluidas articulaciones pequeñas, como las de las manos, o articulaciones grandes, como la cadera o la rodilla. Ok, algo muy importante es que el panorama sobre esta enfermedad ha cambiado. Originalmente se daba mucho énfasis en que eran solo cambios en el cartílago articular, y ahora el panorama actual es otro. O sea, se considera que es una enfermedad que abarca toda la articulación, no solamente el cartílago articular. Entonces, hay dos cosas importantes, dos términos que hay que tener en cuenta, que es el osteoartritis estructural y el osteoartritis sintomática. La osteoartritis estructural obviamente son aquellos cambios que van a afectar toda la articulación, y ya cuando tenemos una repercusión clínica, pues ya estamos hablando de una osteoartritis sintomática. Esto es importante porque existen criterios diagnósticos diferentes para ambas entidades. Es importante comentar que es una enfermedad insidiosa, que la progresión llega a ser a través de los años. Ok, ay, no se ve bien. Ok, esta gráfica me parece muy relevante de comentar sobre particularmente de esta presentación, porque aquí nos muestra cómo el porcentaje de pacientes que van a tener dificultad para caminar conforme va pasando la edad a una edad avanzada. Esto lo toman a una paciente mujer de 60 años en un peso normal. Entonces, aquellas personas que no tienen problemas de salud, menos del 10% va a tener alguna dificultad para poder caminar. Pacientes con diabetes e enfermedades cardiovasculares, hasta un 20% llegan a tener problemas para la deambulación. Pero ya aquellas personas que presentan osteoartritis por lo menos en caderas o rodillas, ya ese porcentaje de pacientes sube hasta 40%. Y aquellas personas con todas las comorbilidades, que no es infrecuente que las llegamos a ver, llegan a subir hasta un 70% de aquellas personas en las que no van a poder deambular. Ok, en cuanto a la epidemiología, es interesante. O sea, sabemos que es una enfermedad que es mucho más prevalente en mujeres, es mucho más prevalente a edad avanzada. Algo que es muy interesante es que si ven, es que no se ve bien, pero la gráfica de abajo, estas son incidencia, estas son prevalencia, estas mujeres y estos hombres. Entonces, es interesante ver cómo la incidencia, o sea, los casos nuevos empiezan en mujeres a edades mucho más tempranas. A partir de los 30 años ya podemos empezar a ver casos de osteoartritis, a diferencia de los hombres, donde el pico empieza a crecer a partir de los 50 años. La prevalencia, pues obviamente es mucho más grande en mujeres,
pero pues, no hay que descartar que tenemos que tener en cuenta que también puede estar presente en hombres. Ok, esto es más o menos lo que les estaba comentando ahorita. Las gráficas azules son hombres y las gráficas rojas son mujeres, y son sus intervalos de confianza. Entonces, como vemos, es una enfermedad muy prevalente en la población mundial. Algo muy importante, pues es que, como les había dicho, en mujeres, aquí lo podemos ver, la incidencia empieza a aumentar muchísimo a partir de los 30 años, hasta que prácticamente se separan las gráficas. Ya en hombres es esperado empezar a verlos en edades mucho más tardías. Ok, otra cosa muy importante pues es que está completamente relacionada con el peso. Entonces, esta es una gráfica que nos muestra la incidencia conforme a edad y conforme a índice de masa corporal por 1000 personas de padecer osteoartritis. Entonces, como podemos ver en aquellos sujetos en los que tienen un peso normal, es la prevalencia, los casos, perdón, la incidencia llega a ser muy baja. O sea, a pesar de la edad, sí juega un factor de riesgo muy importante, pero también el peso. Vamos a ver que como vamos subiendo en el índice o en el escalafón de la clasificación de sobrepeso, obesidad, etcétera, podemos ver que hay un aumento muy importante en aquellas personas que tienen ya obesidad grado 2 en la incidencia de osteoartritis. Ok, en cuanto a la fisiopatología, que es yo creo que lo más interesante de este tema, o sea, como sabemos, la osteoartritis afecta aquellas articulaciones diartrodiales. Estas son aquellas articulaciones que son dos huesos que se comparten por una cápsula articular. Entonces, pues esto es como se vería una articulación normal, o sea, compuesto por la cápsula articular, una membrana fibrosa con una cápsula sinovial y una cavidad articular que contiene líquido sinovial. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo se ven los condrocitos de manera normal. En esta zona, acá que es la zona superficial, hay una zona de transición que es donde empieza el hueso cortical y después el hueso trabecular. Entonces, en condiciones normales, pues así es como lo deberíamos ver. Sin embargo, este es un corte histológico, como es lo que les estaba describiendo ahorita. Aquí vemos el cartílago articular con los condrocitos. Esta es la zona de transición en donde cambia hacia el hueso cortical y después al hueso trabecular. Pero aquí es lo que podemos ver cómo cambia mucho en un corte cuando está presente osteoartritis. Entonces, lo que podemos ver es cómo existe fisuración y fragmentación del cartílago con pérdida de la zona de transición. La zona de transición se hace más grande, entonces hay hiperplasia de los condrocitos, pero se empieza a perder la relación de estos. Entonces, son muchas cosas lo que interfieren en esto. Entonces, tenemos como la mayoría de las enfermedades son cosas multicausales. Entonces, existen factores de riesgo que pueden ser modificables. O sea, el tener buena actividad muscular, buena fuerza muscular, el hacer actividad física, las lesiones de las articulaciones. O sea, por ejemplo, hay reportes de que el tener lesiones de los ligamentos cruzados predispone mucho a tener osteoartritis de rodilla. O utilizar algún tipo de calzado que te cambie la longitud de las piernas. Eso también se ha visto como factor de riesgo. Entonces, todas estas cosas van a hacer que las articulaciones lleguen a ser susceptibles de presentar osteoartrosis. Y tenemos aquellos factores de riesgo que son modificables, como la obesidad, la dieta, el metabolismo óseo, y aquellos que no son modificables, como la edad, el sexo, la genética y la raza. Esto nos va a dar un individuo predispuesto. Todas estas dos cosas juntas pues van a aumentar el riesgo de la incidencia de osteoartritis. Ok. En condiciones normales, pues ya sabemos que el metabolismo óseo está dado principalmente por dos células, por los osteoclastos y los osteoblastos. Unos se encargan de la resorción ósea y otros de la formación de hueso. Entonces, acá están los osteocitos, pues obviamente ellos responden mucho a cargas mecánicas. Entonces, algo muy interesante pues, es que cuando un osteocito tiene una carga mecánica muy importante, responde a través de esta vía de la esclerostina para producir y estimular a los osteocitos, perdón, a los osteoblastos para la formación, la formación de hueso. Entonces, en caso contrario, cuando la carga mecánica no es tan importante, cuando no existe un estímulo importante, se activa a través de la vía que ya conocemos, de RANKL, que es un estímulo para los osteoclastos para la resorción ósea. Entonces, existen diferentes mediadores moleculares. Lo importante con la osteoartritis, o sea, si bien existen muchas cosas que interfieren en el metabolismo óseo,
Sí, este esquema está muy padre porque pone en una balanza aquellas cosas que estimulan la degradación de los tejidos, y, o sea, particularmente del cartílago articular, y aquellas cosas que estimulan la reparación de los tejidos. Si ven, son muchos complejos de los cuales platicamos ahorita un poquito más, pero se ponen sobre la balanza que hay aquellos mediadores proinflamatorios y catabólicos que estimulan el proceso catabólico de la articulación. Esto generalmente llega a ser más pesado, por eso lo ponen en esta balanza, o llega a tener un mayor factor de impacto que aquellos factores anabólicos que inhiben esos procesos catabólicos y que estimulan la producción de matriz ósea. Entonces, ¿cómo funciona más o menos? Entonces, aquellos factores proinflamatorios, que son muchos los que les estaba comentando ahorita, que son citocinas, quimosinas, adipocinas, etcétera. Entonces, estimulan a los condrocitos para que se forme esta lisis del cartílago articular. Entonces, estos productos de degradación del cartílago, que son DAMs, damage associated, patrones asociados al daño, exacto. Eso son tomados como finalmente como productos proinflamatorios que a su vez estimulan a los condrocitos, estimulan a células inflamatorias, principalmente macrófagos, a continuar con este círculo vicioso de estar dañando el cartílago articular. O sea, todo esto se ve afectado mucho por el estrés mecánico. Entonces, por eso es gran parte de la fisiopatología. ¿Por qué se relaciona tanto con el sobrepeso y la obesidad? Esto se vuelve un círculo vicioso. O sea, estos mediadores inflamatorios liberados por el cartílago son reconocidos y y fungen como una forma de que se continúe esta degradación del propio cartílago óseo, del propio cartílago, perdón. Entonces, a grosso modo, pues así es más o menos cómo llegamos a ver la articulación. O sea, es interesante, esta es una articulación de rodilla. Si podemos ver en condiciones normales, pues tenemos el cartílago articular, el ligamento, una cápsula fibrosa, así debería estar, los meniscos, pero cuando está el proceso de osteoartritis, existe una degradación de ese cartílago articular, una lesión, un daño a los ligamentos, una inflamación de la membrana sinovial, pues una sinovitis, un daño a los meniscos. Estructuralmente así se vería. Entonces, acá de este lado, pues es un corte, nos hacen la representación de un corte histológico de cómo lo veríamos. Si vemos en condiciones normales, el cartílago debe verse bien, los meniscos, etcétera. Pero cuando existe osteoartritis, existe una calcificación del cartílago, una degradación del cartílago articular, un remodelamiento subcondral. Entonces, todo como habíamos comentado, pues toda esta lesión de los tejidos articulares suelta a la cápsula mediadores proinflamatorios y catabólicos, que son reconocidos por fibroblastos por macrófagos, que a su vez activan fibroblastos sinoviales, y esto produce que se encuentran aquí en la grasa de la articulación, y esto obviamente va a llevar a fibrosis de la articulación y a la anquilosis. Ok, ¿algo de eso? Pues muy bien, esta parte, acuérdense de cómo está compuesto el cartílago, ¿no? Que tiene bastante, la matriz celular, que tiene bastante líquido, tiene glucosaminoglicanos, dermatano y parasulfato, tiene agregados, que son muy importantes para tener esta estructura. Entonces, justo con esto que está hablando Iván, el aumento de la presión, tanto por actividades constantes como es, por ejemplo, las bailarinas, como son los pacientes que están en la construcción, que es una actividad constante, lo que hace es justo activar estos patrones moleculares asociados al daño y aumento de la secreción de agretanatos, así como de la secreción el colágeno que más está en la articulación, en el cartílago, es el colágeno tipo 2. Hay una conversión a colágeno tipo 1, que si se acuerdan estaba la línea Tiedemann, esta que se para, entonces ahora hay un colágeno tipo 1 que se vuelve más calcificado y duplicación. Donde dice duplicación, si se fijan, esa línea que es tan delgada, que es justo donde se divide como que el óseo, está en esta parte del colágeno, que es el tipo 2 en la mayoría, pero entonces ahí hay una conversión a tipo 1. El 1, ¿se acuerdan a qué se convierte? A huesos. A huesos. Entonces hay aumento, por eso es que las articulaciones, cuando se fijan ustedes que van quedando como desnudas por el cartílago, hay un aumento, como que el cuerpo intenta reparar, este cartílago es tan inteligente que intenta reparar. Hay mayor secreción de este colágeno tipo 1, y entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a formar los osteocitos.
¿vale? Y es justo como se ve la articulación desnuda, la verdad, y el mayor aumento del rango, ¿no? Del ranking, que ya lo vieron que está en todos lados. Por eso es que no solo hablamos de una osteoartrosis que afecta a nivel del cartílago, sino que puede llegar a afectar, incluso si todavía ya causar una destrucción, ¿no? Hay un tipo de osteoartrosis que es osteoartrosis erosiva, en la que se puede ver ese daño al hueso. Y ese ya incluso el tratamiento que damos es diferente que una osteoartrosis común. ¿Vale? Sí. ¿Se acuerdan de las clases de esto que para la calcificación endocondral, cuando los condrocitos entran en contacto con el oxígeno, que es justo cuando invade los pilares del hueso hacia el cartílago, se convierte en tromblasis. Entonces, como va a formación de nuevo hueso, y aparte también lo de el RAN, o sea, al estar acumulándose tanto hormigón, hay destrucción del hueso y también formación de nuevo hueso, que no es de la misma calidad que ¿Qué impacto sobre los cerebros osteoartrosis? Pero no es al revés. O sea, por tener factores de repercusión. O sea, no es así como como las complicaciones de la obesidad que favorecen y eso, más bien esa parte de la asociación que ya mencionaba también. Yo ya leí algunos artículos que justamente el estado preinflamatorio de las articulaciones que te mantiene, o sea, puedes poner su balanza correcta. Si te das cuenta, cuántos factores preinflamatorios tienes literalmente. Entonces, sí, o sea, no hay uno específico hasta ahorita, pero dicen que te incrementa el riesgo cardiovascular el hecho de tener osteoartritis específicamente. Aunque lo que pensaría es justamente es que son pacientes que son con sobrepeso, con dislipidemia, y todo está bueno, ¿no? Pero justamente se relaciona por el incremento en esto. O sea, como lo anterior que decían, ¿no? El riesgo cardiovascular lo puedes calcular también con la PCR, por ejemplo, ¿no? O sea, están queriendo hacer justamente eso. Es como una vertiente de eso. Me gustó mucho relacionar, pero más no es directamente, o sea, sacan fuera a los pacientes, porque hay pacientes delicados que se lo quieren esto. Justamente lo que te acabas de decir, por ejemplo, la doctora, los pacientes, o sea, una artritis ocupacional, por ejemplo, literalmente, también tiene mayor riesgo. Es lo que se está encontrando. Y eso es interesante. Ok, entonces vamos a ver, algo muy interesante de esta enfermedad también es que existen muchas cosas que podemos tomar en cuanto al diagnóstico. El cuadro clínico característico pues es algo que ya estamos muy familiarizados, dolor y rigidez en articulaciones afectadas, que es de predominio matutino o al levantarse después de un estado prolongado de postración. Mejora más o menos a los 30 minutos y con el movimiento. El dolor se ha visto que está relacionado con el uso de la articulación, pero puede volverse menos predecible con el tiempo. Otra cosa que estuve viendo en algunas revisiones es que si bien antes se creía que la osteoartritis era una enfermedad que tenía una progresión que estaba destinada a progresar, recientemente ya se sabe que bueno, hay un estudio que dice que donde se siguieron a pacientes con osteoartritis grave, moderada, perdón, por escala de radiología durante 6 años y se vio que en muchos de ellos no existe una progresión. O sea, a pesar de que tiene los factores de riesgo, puede continuarse en el mismo grado de osteoartritis y no siempre vamos a encontrar una progresión como se creía. Y el dolor que caracteriza infantil. Ajá, es Mecánico. es mecánico. Ajá. El dolor mecánico que caracteriza. Que es un paciente que cuando está en reposo disminuye el dolor y después de realizar una actividad o durante realizando la actividad es cuando presenta el dolor. A diferencia del inflamatorio, que es cuando está uno en reposo, se presenta, porque las actividades están en la mañana, después de estar durmiendo todo el tiempo, les empieza a doler, ahí es al revés. Le duele más que nada en la noche o después de un día. Después de empezado, ¿qué otra cosa tiene el dolor mecánico del dolor diferencia? Puede ser también la disminución por el uso de analgésicos. El mecánico sí tiende a disminuir con analgésicos y el inflamatorio no tanto. También no se utilizan los inflamatorios. También no se utilizan los inflamatorios, ¿no? Lo de la rigidez, ¿no? Sí, la rigidez, también existe una rigidez.
y cuánto tiempo dura. Es diferente a la inflamatoria que a la mecánica. Menos de 30 minutos, ¿no? O sea, menos de una hora. Pero de verdad, por lo general son pacientes que te dicen 15 minutos. Les pasa algo que se llama fenómeno de higienización. De que el paciente te dice, me paré y me quedé así como congelado, pero ya después empecé a moverme, me calenté y ya Venga. 15 minutos, ¿no? Algo aquí, bueno, que sí me fui a llorar a los escritos porque estuve checando más o menos lo que tenemos de escalas. Encontré estas, WOMAC, Auscan, SF36 y la de la American Knee Society. Sin embargo, o sea, bueno, me quedó claro, o sea, bien en qué, cuál es su función. O sea, la encontré que para artículos, para investigación, o sea, las usan para delimitar si hubo una mejoría o no, pero como que una práctica. No, en realidad eso no sirve, no es práctico para consulta, que le hagas un goma que está bien algo, o sea, ahí viene, se puede levantar, más bien son escalas de funcionalidad del paciente, o sea, lo puedes hacer igual cuando estén hospitalizados, a lo mejor le haces un goma, ¿no? O le haces un SPSS para ver el estado de funcionalidad del paciente, pero no es práctico para la consulta. Sí, porque a partir de ningún punto de corte te dice, ah, bueno, ya hazle un cambio, o sea, no te traduce ningún cambio En clínico. realidad no te modifica como si fuera un DAS, ¿no? Un DAS de pecho para la artritis, así. Pero, y me contesta, por ejemplo, de rodilla. La esta que es muy vieja, que que era, también era clasificatoria y terapéutica, que también que decía que en grado 3, que el tratamiento recomendado ya para inicio era quirúrgico. Esta ya no es válida. No, Sí. es radiográfica. Ajá. Esto que menciona aquí Iván, por ejemplo, la goma, que es de cada articulación, por ejemplo, estamos hablando de UA de mano, ¿no? Empezamos con manos. Puede hacer sus actividades, habla de dolor, de actividad, o sea, varios puntos, y son como 15 preguntas en cada momento. Se puede levantar, se puede hacer actividades. Por eso les digo, no es práctica en realidad. Son escalas de funcionalidad. Ok. Entonces, bueno, en cuanto a la clínica, pues voy a irme como por partes, mano, rodilla, cadera, para no hacernos bolas. Entonces, bueno, en cuanto a la osteoartritis de mano, pues ya sabemos los famosos nódulos. ¿Alguien recuerda cuál es cuál y cómo se llama? Ebron y Bouchard. ¿Y cuál es cuál? Próxima. Ah, exacto. En orden alfabético. Exacto. Bouchard distales, cadera proximales. Entonces, bueno, es algo. ¿Cómo dijeron? Heberden proximales, Bouchard distales. Luchar próximo. Ajá, Bouchard proximal. Sí, Bouchard proximal, Heberden distal. Ah, con el primero, la primera letra de Ajá, es B y B. B y A. Ajá. Sí. Bueno, entonces, algunas otras cosas que podemos encontrar en los artritis de mano, pues obviamente deformidades de las articulaciones interfalángicas distales. Esto la verdad es que no entendí por qué pasa. Lisartrosis de pulgar. Ajá, eso. Es de la tarsometactión. Exacto. Es de la primera, es la De la de las tarsometria. articulaciones que más se afectan, incluso para los criterios de clasificación de UA de mano. Viene la primera clasificación de la tarsometactión, que es la que está más afectada, y justo es, si se fijan, hay pérdida como de la unión de la articulación por el cartílago, que pasa, empieza a salir, igual que en las rodillas, se fueron como antes que varo, así, o sea, lo que hace es pérdida de la capacidad y se separa la articulación, y por eso hay artrosis. Lo que hace es para explorar la artrosis, toca la articulación sacro-metacarpiana y sigue haciendo un lugar, y sientes cómo se luxar. Por ejemplo, ahí en esa radiografía está subluxado. Ajá, luxar. Entonces, ¿cómo describirían esta radiografía? Ya que hemos visto radiografías de manos, a ver. No se ve como alterado, no se ve alterado. ¿Quién se anima a decirlo? ¿Tú, Carlos? Sí. Entonces, No se ve aumento de volumen ni alteraciones de tejidos blandos. primero, ¿qué toma es? Es una pera. La perimano, ajá. Derecha. Exacto. No se ve aumento de volumen de tejidos blandos. Yo me diría que a nivel de la tercera interfalángica proximal. Hasta luego. Ajá. Sí se ve, ¿no? Ligeramente, o sea, no en todas, pero si se fijan donde están los nódulos, es donde se puede ver el aumento del volumen.
O sea, no es como tanto como en la artritis, que se acuerdan que es más como todo el dedo, o en la psoriasis, que no lo hemos visto, pero son dedos en salchicha. Aquí es como en específico a nivel de la interfalángea proximal de la tercera, está aumentado el volumen de tejidos grandes. Luego en la alineación, Ajá. el pulgar está desviado, está subluxado hacia medial. Ajá. Y el primer dedo, la interfalángica proximal, parece estar ligeramente desviada hacia medial y la distal está francamente desviada. Hacia medial sería hacia la línea media, Ajá. hacia la media. Dice, pérdida de la alineación de la articulación, puede decir como la pérdida de la alineación de la articulación a nivel del primer dedo, segundo también, o sea, si se fijan, aunque la interfalángica distal está desviada así como, ya vieron, la segunda. Entonces, pérdida de la alineación de la articulación, o sea, si querías pérdida de la alineación, no sé si Y no se escribe como hacia cubital o hacia arriba. sí. De hecho, hay una escala para juntar cada uno de las alteraciones. Pero bueno, no sé qué piensa, ¿no? ¿Cómo no? Aparte es como para estudios. Pero entonces pérdida de la alineación, ¿qué otra cosa ves? Disminución disminución de los espacios interarticulares. ¿De qué? ¿Cómo es la disminución de los espacios? O sea, por ejemplo, la quinta metacarpiana se ve más o menos conservado, a diferencia de las interfalángicas proximales. Y si se ve casi que está pegado. Entonces, pero ¿cómo lo ven más la forma que tiene? Deben de ser como en cúpula y o sea, cóncava y convexa. ¿Se acuerdan cómo era la disminución del espacio interarticular en la artritis reumatoide? Que sí había disminución del espacio. Era más asimétrico de un pedazo. Y este como es como del centro. Le llaman tinadas de gaviota. ¿Lo ven? ¿Cómo es como en el centro? No, Más o menos. Pero mejor en la cuarta, ¿no? Pues con la Arriba. Ay, imagínense, o sea, Al lado, ahí está el pincelito. ay, si ni siquiera puedo hacer lo que tengo todo punto, pero ¿lo ven aquí así? Así. Como en alas de gaviota, o sea, bueno, alas de gaviota, sí. No crean que es una gaviota, o sea, como una M. ¿Y se ven de los genes? Sí, a los lados, sí. En realidad deberíamos de ver una oblicua para comprobar si hay. O sea, si tú ves como una lesión como de tipo erosiva en una AP, debes de pedir una oblicua para comprobar que tiene erosión. A eso te sirve la zona. No lo que les quiero decir, la verdad que no. Ok, esta tabla me pareció muy interesante porque, bueno, aquí habla específicamente de rodilla y cadera, ahorita comentamos un poco más al respecto, pero está interesante porque dice más o menos la sensibilidad y la especificidad de aquellos hallazgos que podemos encontrar. O sea, remarcable de esta diapositiva, pues es que la presencia de osteofitos, o sea, si bien no son los humanos, tiene una alta sensibilidad y una especificidad igual que llega a ser bastante alta para el diagnóstico de osteoartritis, ya sea de cualquier articulación. Se pueden ver, llega en el osteofitos en rodilla, llega al 91% y al 83%, con un LR de 5.4. Acá, ok, y lo más alto para cadera, pues es encontrar el dolor de la articulación más la presencia de osteofitos. Hay cosas que igual pueden llegar a ser muy sensibles, como la disminución del espacio óseo, pero no son muy específicas. Ok, entonces, pues muy antigua, muy un clásico, la clasificación de Kellgren-Lawrence nos habla de cómo se está comportando la articulación para darle un grado de severidad. Es un grado 1, pues un dudoso estrechamiento, que puede o no haber osteofitos, que está dudoso. Grado 2, que ya estamos seguros que hay osteofitos y que puede que haya un estrechamiento. En el grado 3, osteofitos moderados, con un definitivo estrechamiento del espacio articular, que tal vez existe una deformidad del extremo óseo. En el grado 4, existen osteofitos grandes y un estrechamiento marcado del espacio articular, una esclerosis severa y deformidad definitiva del extremo óseo.
pues como todas las clasificaciones radiológicas, pues es mucho de cómo lo interprete quien lo está viendo. Pero bueno, pues siempre es importante conocerlos. Entonces, los criterios diagnósticos del Colegio Americano de Reumatología te ponen para mano, para rodilla, para cadera. Son antiguos, son de los 90s, más o menos, ¿no? Entonces, ha habido algunas revisiones, pero la verdad es que todavía al día de hoy los mantiene la ACR como los criterios diagnósticos. Para mano lo establece. Oh. Ajá, exacto. Lo mantiene como dolor, rigidez en la mano y que estén presentes 3 o 4 de las características, que exista un agrandamiento del tejido óseo de más de 2 de las 10 articulaciones seleccionadas, que ellos te ponen la lista de cuáles tienen que ser las articulaciones, un agrandamiento de 2 o más articulaciones interfalángicas distales, que existan menos de 3 articulaciones metacarpofalángicas inflamadas y deformidad en al menos de una de las articulaciones que ellos ponen, que son básicamente las de los dedos, ¿no? Las seleccionadas que entra la primera de la carpo, nada más la carpo metacarpiana, entra en esto. De ahí todas las interfalángicas articulares. Las metacarpo no, carpo no. Entonces, aquí es esta gráfica está padre porque te dice más o menos cuál es la probabilidad preprueba de cada factor que puedes encontrar en el paciente que te puede hacer sospechar de la presencia de osteoartritis. Como ves, o sea, por sí solos cada factor no da una probabilidad preprueba muy alta, pero cuando empiezas a juntar aquellos factores a partir ya de 5 o 6 factores, ya tienes una probabilidad muy alta de tener osteoartritis. Entonces, bueno, pues de los más importantes, obviamente lo que hemos comentado de los osteofitos, la presencia de BCG negativa, es un factor muy importante para que pienses en que sí existe una osteoartritis. Esto viene de la EULAR. Ellos te ponen este esquema en donde te dicen cómo más o menos te puedes orientar hacia qué enfermedad puedes pensar, dependiendo de las articulaciones que están siendo afectadas. Entonces está interesante, como si ven, también te lo clasifican en que existe osteoartritis de mano y osteoartritis de mano erosiva. Ahorita hablamos un poco más de eso. Entonces, como habíamos platicado, ¿no? O sea, finalmente afecta a las interfalángicas distales y proximales, a diferencia de la artritis psoriásica, que solo va a afectar a las interfalángicas distales, pero afecta prácticamente a todos los dedos de la mano, y que puede existir una dactilitis, un patrón de osteitis. Y pues obviamente la artritis reumatoide, pues obviamente también afecta a las articulaciones del carpo y tiene predominio principalmente y también las metacarpofalángicas. O sea, ellos te dicen que si ves estas articulaciones afectadas, pues no te vayas más o menos por esa parte, ¿no? Como lo acaba de comentar la doctora. Exacto, de hecho, que pueden estar o no presentes, pero si encuentras afectación de todas las metacarpofalángicas, pues que no te vayas orientando hacia que es una osteoartritis, sino que pienses en otra cosa. Y no sabía que la hemocromatosis también te afectaba solamente las metacarpofalángicas, pues está interesante. Entonces, bueno, este también viene justamente de la EULAR. Está muy interesante ver cómo en interfalángicas distales, pues te ponen el patrón radiográfico que realmente es difícil de verlo, pero bueno, o sea, ellos te dicen que sí puede ser muy sugestivo. La primera es osteoartritis, donde existe un estrechamiento focal, más o menos aquí, unos osteofitos marginales, y que pueden existir esclerosis y cuerpos osteocondrales, como los de acá. Esta es una osteoartritis erosiva, en donde existe una erosión subcondral. Aquí es lo que ponen, esto te orienta más hacia psoriasis, que es una erosión marginal proliferativa, como la de acá. Exacto, y una densidad ósea retenida o aumentada, acá, o sea que sí existe, que no se pierda la densidad ósea. Y este es como lo ponen para artritis reumatoide, que es una erosión marginal proliferativa, acá, y donde vemos, no proliferativa, perdón, y donde vemos osteopenia. O sea, bueno, no sé qué tan a la práctica sí se hace. O sea, si te digo de los centros reumatoides son muy marginales y siendo que luego es lo contrario. Las de psoriasis en realidad son como mordeduras, tenemos como mordeduras de patas, muy importantes. Bueno, la primera es, se ven ahí así de poquitos, creo que lo pusieron ahí. Lo que sí no entendí es
¿De qué depende de que tengas una osteoartritis erosiva y que sea una proliferativa? Por lo general, es que en la familia hubo casos de este tipo. Es más para eso. Porque son incluso la erosiva en la zona. Ok. Pero sí hay Entonces, mucha erosiva, bueno, pues aquí es una toma donde se ve más cerca. Pues aquí se Ahí puede. se ven que sí me El de tiene Gaby. la planta. ¿No? Es lo que dice. Ajá, la zona de la boca. ¿Tú la describes, verdad? Mejor dicho. Ahí sí se van a aumentar los esclerosis. Y en esta tiene los osteoartritis así como abrazados. O sea, Es que incluso ya se ve todo cerca de. Aquí ya no hay espacio, o sea, sí, la pérdida del espacio es muy importante. Y de las De las proximales también, ¿no? proximal. Bueno, aquí sí. Es la segunda. Es como se ve. Pero la proximal no. Esto es lo que dice de las alas de gaviota. Ah, sí. Ah, las caras de la beta, porque es entrar. Es lo que les decía como que. Acá. Ahí sí se ve, ¿no? Y aquí se van a Segunda, sí, sí, es eso. que está muy distante, por eso como. Pero si no tiene ninguna lesión. Ah, bueno. No, sí, sí, eso sí se ve igual. Es una lesiva. Ahí donde se ve como destrucción totalmente de las interfalanges distales, ahí es porque seguro tiene unos Ok. Entonces, bueno, igual de los criterios del Colegio Americano de Reumatología, igual existen para osteoartritis de rodilla. Estos, la verdad es que mencionarlos no tiene tanto sentido. Lo importante es que cada set de criterios te da una sensibilidad y una especificidad diferente. Entonces, con los primeros criterios, con clínica y laboratorio, o sea, tomando en cuenta estos, alcanzas una sensibilidad del 92% y una especificidad del 75%. Los que son más altos son los de cuando utilizas la clínica con la radiografía. O sea, utilizando esto, la especificidad sube hasta el 86%. Entonces, bueno, ellos te piden que lo utilices con los que más seas, con los que más te familiarices, con los que tengas disponibles, o sea, que idealmente los de radiografía, pero que si no es una persona tan experimentada, que puedes utilizar los otros. Ok, esto, y hablando de rodilla, pues estos son una revisión que se hizo, tampoco es tan reciente, es más o menos como del, o sea, bueno, esto es un artículo de un primer de Nature, pero esto lo sacaron de una revisión del 2006, 2005, donde vuelven a ver esos criterios y ya lo dividen ahora sí los de rodilla, tanto clínica como estructural. Entonces, no son los oficiales de la EULAR o de la ACR, pero bueno, o sea, son como algunas revisiones y ya te toman en cuenta para hacer la diferenciación de ambas, porque pues, aquellas personas que tienen algún daño estructural, lo que comentan es que justamente en esas personas son donde puedes tal vez hacer alguna intervención para tratar de modificarlo antes de que se vuelva clínica. Ok, pues ya viéndolo de rodilla, esta es una rodilla, esta es una proyección AP, esta es una rodilla normal, y donde no se ve alteración en el espacio interarticular. Pero acá podemos ver, si recordamos la clasificación que estábamos viendo, acá, como les había dicho, es muy percepción de quien la esté viendo, de qué grado le va a dar. Entonces aquí más o menos qué grado ustedes le darían. Dos por mucho. Esclerosis condral, también, y bueno, nuestro Sí, ya. Aquí.
Me parece más el aislamiento de la meseta precisamente en la actividad. Donde se saca el rosado, ¿no? Aislamiento de la meseta. O sea, justo Más por el- ahí eso, justo lo de la clasificación, porque ellos lo ponen en el artículo, lo ponen como un moderado a severo, o sea, un 3 o 4, pero a mí no me parecería un 3 o 4 eso. Parece 3, sí. Mira cómo está la disminución importante. O sea, solamente por, ya por Tiene la la esclerosis espondral y tiene el afinamiento de la meseta. Si bien- Pero es que eso ya si no es se el- va, ¿no? ¿eh? Eso ya no se va. Sí, ya tiene el afinamiento de la meseta, ya te está hablando aparte de la esclerosis, de la formación de osteofitos. Esta estaría raro, ¿no? Porque es mediana. ¿Cuál es varo y cuál es vaso? Varo es como charrito. Algo es en Ajá, Varo varo es es charrito. varo. Varo es charrito. Charrito. Varo. Si tú cierras tus piernas, varo. Ajá. Ajá. Sí, sí, así. Vale. Puedes saber, ¿no? ¿Verdad? Ya porque te va a quedar grabado. No. Esa es pedagogía. Y la de- Aprendí el Biblia aprendió chingón. Pero sí parece interesante, sí está Sí, la de importante. 3. Es cuando lo vi yo ligeramente dije, nada, eso no, pero ellos lo ponen como 3 o 4. Bueno, aquí se ve, este es cada una, obviamente aquí está más sencillo, no es un 1, 2, 3, 4. Aquí sí está muy evidente cómo se comporta, pues es una articulación que apenas te queda dudoso si está disminuido el espacio interarticular. Acá pues ya empiezas a ver osteofitos, acá ya es muy marcado los osteofitos más la reducción del espacio y aquí pues, prácticamente están tocando las articulaciones. Entonces, siempre para ver una radiografía de rodilla, ¿se acuerdan cómo les dije que para que esté bien tomada, cuánto debe de estar? ¿Cómo debe de estar? No, Un tercio de quién debe estar. Un tercio del pernet debe estar en la tibia, así para que esta, por ejemplo, está bien tomada, ¿no? Un tercio está adentro. Ahora debe de estar, se empieza igual, es una AP de rodilla, está bien tomada, un tercio está adentro de la meseta, podemos ver. Y esto es disminución del espacio. A ver, en la primera. En realidad yo sí veo ahí una disminución leve del espacio interarticular. También se ve esclerosis. ¿Se acuerdan cómo les dije que se ve la esclerosis? Como más blanquecito, como justo donde está la fuerza porque está desnudo. ¿Vale? Porque si fuera el cartílago solo parece que se ve radiolúcido, se ve negro. Pero cuando se está justo desnudo, que le puede recubrir esa parte del hueso, entonces se ve más radiopaco, ¿no? Se ve muy bien. Y el afilamiento de la espina tibial es el centro, en esta parte de aquí, también nos habla de formación de osteofitos en esta parte. Ay, ajá, sí, ay, sí, no sé cómo lo tengo. Aquí, ¿ven? El afilamiento. ¿Sí ven cómo aquí se parecía como un montecito? Sí. Normal, Ah, ya pero sé. como aquí se va formando piquitos, ajá, y acá ya se forma más pico. Y aquí está completamente fusionada. Obviamente es para... ¿Cómo valoramos la rótula? Esa sería la lateral. Ajá, sí. Entonces sí se puede ver, pero la verdad es que como sobre todo un poco, pero no, en realidad tenemos que cambiar la postura. Pero me refería a, porque tal vez, creo, no estoy seguro. La rótula se tiene que valorar en ese contexto de alineación, ¿no? Pero desde ahí se ve por recuenta en esta parte de aquí, si la casa de ver, la A y la B. Pero una de que- estas. porque se ve lateralizada o por disminución de la musculatura. Hay incluso mediciones, pero que se hacen en la lateral para ver si está lo lateralizado está abajo. Pero son más de la posibilidad. Ok. Yo no hago las mediciones, no sé si lo no. Pero sí, lo de para Ok. Bueno, otros estudios que o sea, también nos pueden Ay, servir. hablando, perdón, del anterior 2, 3, todavía sí se puede filtrar, datos.
4. Y en el contexto que muchos pacientes no quieren operarse. Pues ahí, o sea, realmente, no, sí hay mucha gente que no se quiere Ajá, operar. porque puedo pasar. Pues tú nada más tienes que tener muy claro de que la verdad esto no tiene recuperación, hasta el momento no hay nada que retrase el envejecimiento. No hay nada que pueda dar un poco de rehabilitación, pero eso no va a pasar. Ok, bueno, pues otros estudios que podemos utilizar, pues la resonancia magnética. Aquí podemos ver en la flechita roja, pues creo que no se ve bien, pero bueno, disminución del espacio subcondural con la formación de osteofitos. Aquí lo ponen como un derrame retropatelar. Esto aquí, o sea, no entendí palabra porque es, o sea, es como la función ya del hueso, ¿no? O sea, lo que se puede ver aquí. Inflamación. Ah, Y ahí está el No, tema. porque ya estás afectando mucho los huesos. Por eso estamos hablando que la presentación no es solamente atención a la fila, o ya digo que también inflama, se parece a una arteritis. Luego le dan también Sí, es un derrame retropatelar. Al final, o sea, pero te brinda algo la resonancia. Puede ser lo del si está pensando en una afección ligamentaria o menisco. Ok. En cuanto a los artritis de cadera, pues estos son los criterios del ACR, dolor articular en la cadera y al menos dos de las tres siguientes, que hay un estrechamiento radiográfico, una vez que la BCG esté negativa y que existan osteofitos femorales o acetabulares radiográficos. Ok, esto es como les dije, es igual a una revisión que se llevó a hacer más o menos en el 2008, de los criterios diagnósticos. Ellos, aquí es importante, pues ya los separan, separan en aquellos criterios clínicos y agregar los radiográficos. Algo muy importante es que ya agregan esa rotación interna de 15 grados, o sea, que la cadera esté internamente rotada, porque es de lo que más te limita o sea, porque como el acetábulo aumenta también te limita esa rotación interna, ¿no? Entonces ya lo agregan como criterio de diagnóstico. Entonces ellos ponen que si cuentas una rotación de la cadera menor a 15 grados, pues tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 75%. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver, pues estas son las de la flechita verde, pues es una cadera normal, cómo se interesa la cadera en el acetábulo y pues en condiciones normales permite la correcta movilización, pero cuando hay una disminución del espacio, o sea, la articulación del acetábulo se ve afectada y no te permite ese movimiento de rotación interna. Por eso es que lo ponen como criterio de diagnóstico y establecen que pues, es un muy buen parámetro clínico para poder evaluar al paciente si tiene osteoartritis. La afección a nivel nombre es más a nivel central y a nivel central. Me refiero a la zona en la que disminuye el cartílago, donde el acetábulo se impacta. Entonces, sí, según yo, o sea, el hecho de que el acetábulo esté impactando perdón, de que se esté impactando con el acetábulo, o sea, genera el fémur impacta con el acetábulo, erosiona el cartílago y es lo que te genera un daño, ¿no? O sea, La disminución principalmente, como tú dices, disminución de la movimiento. Dice el rango, no puede ser la abducción. entonces, bueno, acá podemos ver que es muy marcado la reducción del espacio. Muy marcado. Muy marcada la reducción del espacio articular. Bueno, esta tablita me pareció también interesante. Te habla de la asociación que existe entre las articulaciones y la probabilidad de que se presente una osteoartrosis. Es interesante ver cómo si tienes afección de las... O sea, si tu articulación afectada principal son las interfalángicas distales y después tienes afección de las proximales, el odds ratio se va a un 31%, un 31.7 veces más vamos a encontrar que está presente la osteoartritis. Entonces, ellos lo hacen más o menos con cada articulación. Igual si tienes afectadas primero las proximales y después las metacarpofalángicas, las metacarpianas, perdón, el odds ratio es de 4.8. O sea, está interesante ver cómo, a pesar de
o sea, cómo te orienta mucho. Lo que más me llamó la atención fue bastante esto. O sea, que si tienes afectadas estas articulaciones, las dos primeras, la probabilidad de tener osteoartritis es muy alta. Ok, ¿algo hasta ahí? Ok. En cuanto al tratamiento, bueno, o sea, pues ya todos conocemos el esquema básico, ¿no? Terapia, ejercicio, antiinflamatorios, entonces pues me quise ir un poquito más allá y platicarles algunas cosas las recomendaciones actuales de las guías y algunas cosas que se han estudiado recientemente. Que sirve y que no, porque todas las guías son muy enfáticas en qué sí usar y qué no. Entonces, este es un artículo de hace 2 años donde comparan la inyección de esteroides, hablando específicamente de rodilla, la terapia física versus la inyección de esteroides intraarticulares. Entonces, espero que se vea bien, pero ellos lo que ellos concluyen, ellos utilizan esta escala que habíamos comentado, que es la de WOMAC, para evaluar qué tanto cambió en funcionalidad de aquellas personas en ambos grupos. Entonces, es interesante ver cómo ellos ponen que, o sea, los resultados que obtuvieron fue que en aquellos sujetos, o sea, que es la línea azul, que llevaron una terapia física adecuada, el seguimiento fue 1 año, el impacto en la reducción de escala de WOMAC fue mucho mayor. Entonces, bien en su discusión lo ponen, que lo difícil con estas personas, pues obviamente, como ya lo hemos visto, continuar un régimen de ejercicio a más de 1 o 2 años es bastante difícil, pero que parece que tiene mejores resultados la actividad física, que ellos proponen que debe ser la primera medida de intervención terapéutica. Que si bien los esteroides, como podemos ver, o sea, sí baja mucho en la escala de WOMAC, la funcionalidad también los esteroides inyectados, pero pues parece que por lo menos a 1 año la terapia física parece brindar mejores resultados. Ok, entonces este es más o menos, ahorita vemos como punto por punto, pero lo dividen más o menos en terapias que no son farmacológicas, específicamente ejercicio, pérdida de peso. Hablan mucho de qué tipo de ejercicio es el que tienes que hacer, hacen mucho énfasis en el yoga, en el tai chi, lo cual se menciona también en las guías. Hablan también de los agentes antiinflamatorios, que tomes en cuenta mucho utilizar aquellos agentes tópicos, obviamente porque son pacientes que vas a tener con AINES mucho tiempo, entonces el riesgo de complicaciones pues es bastante alto. Acá me llamó mucho la atención porque justamente dicen que es muy debatible la evidencia que existe sobre cualquier otra cosa inyectada que no sea esteroides. Entonces, que obviamente por los costos es muy alto, lo que dijo Sebas la vez pasada del plasma rico en plaquetas, ¿no? Que no tiene, o factores de crecimiento, no tienen evidencia muy limitada y por lo cual no la recomiendan. Que la duloxetina es una muy buena opción, pero que los pacientes generalmente no la toleran y que, pues, como habíamos comentado, cuando hay casos muy severos, o sea, finalmente van a terminar en cirugía. Entonces, este cuadro me gustó mucho porque compara las recomendaciones de diferentes guías. Me basé, la verdad, nada más en estas, porque estas no ni siquiera sé qué significan. Pero la ACR y la EULAR se van más o menos en sus mismas recomendaciones. Son muy similares en lo que recomiendan ambas. Entonces, ellos lo dividen así en recomendaciones fuertes, recomendaciones que pueden considerarlas en alguno de los pacientes, en lo que te recomiendan que no lo hagas en algunos casos y lo que definitivamente te dicen que no hagas. Entonces, ellos consideran como pérdida de peso, pues obviamente que en todos los casos ambas asociaciones están de acuerdo en que la primera medida tiene que ser medidas de ejercicio, medidas dietéticas para disminuir la carga que le pones a la articulación y poder así tener un mejor control el ejercicio físico. Entonces aquí es lo que les comento, que hablan mucho del Tai Chi, que lo ponen como el principal ejercicio, que es el único que sí tiene una gran evidencia para mejorar a los pacientes con osteoartritis. Sí, de hecho, este son ejercicios de bajo impacto. Entonces, bueno, algunas asociaciones pues incluso te ponen que no utilices otras terapias como acupuntura, terapia de estimulación de nervios, pues obviamente te dicen que no, pues, cosas que se han estudiado durante mucho tiempo, pues ya cuando existe una evidencia sólida, pues ya puedes dar o no la recomendación. Ok, igual en terapia farmacológica, pues es interesante que la ACR te recomienda que tanto en rodilla como en cadera de Saynes, la EULAR te dice que no da una recomendación estricta sobre rodillas, solamente te dice que en cadera sí. Y finalmente, como les había comentado, hacen mucho énfasis en que a veces los Saynes tópicos pues, pueden ser una muy buena alternativa.
El paracetamol lo ponen en algunos casos que solamente por un periodo corto, que no parece que no tiene gran beneficio. En los opioides débiles de igual manera. Y los opioides, la ACR por lo menos al día de hoy recomienda no utilizar opioides que no sea tramadol. O sea, que realmente a menos de que sean casos muy severos no utilices opioides. La duloxetina lo ponen como una muy buena opción, sin embargo que por los efectos adversos generalmente no es muy bien tolerada por los pacientes. Y ya aquí pues, o sea, es lo que les decían, o sea, la evidencia lo ponen porque es muy controversial la evidencia de glucosaminos, con etilsulfato, ácido hialurónico. Sin embargo, pues he visto que también o sea, mucho por opinión de expertos comentan que a algunos pacientes sí les llega a funcionar. Entonces, Sí, es que depende del paciente. La CEU tiene una tercera semana, suele más se va para un propósito, la tercera semana pasar el inicio. Ya antes los estudios ya han estado en una materia de sintetización, ¿no? Que sí es el problema es sobre la dosis, ¿no? Está el F-rate, que da una dosis súper baja, de utilizar el 1.5, que debe de dar 4.2. Eso es el pero, y el ácido hialurónico también se utiliza, o sea, más por eso no es tanto, ¿no? Antes estaba hialurónico, que por eso no funcionaba, y después está el 5, ¿no? es evidencia muy controversial. O sea, la guía te lo pone que como no existe una evidencia sólida por el costo, también consideres eso a la hora del manejo. Y los esteroides inyectados, pues es algo que sí tienen pues, la suficiente evidencia para dar una recomendación fuerte. Y el plasma rico en plaquetas, que pues eso no. Ok, esto espero que se vea bien también. Esto está muy... Te dicen todas aquellas terapias que han sido estudiadas a lo largo de los años y te dicen más o menos qué recomendaciones. O sea, esto es no lo des. O sea, nada más no lo des. Definitivamente no lo des y en algunas condiciones te puede ser útil y lo dividen en mano, rodilla, cadera. Entonces, si ven, muy importante de lo que nos corresponde farmacológico, bifosfonatos, samina, hidroxicloroquina, que también fue estudiada, metrotexate, inhibidores de TNF o antagonistas de IL-1, pues ya se ha visto que no tienen que están contraindicados, que no tienen algún beneficio para el paciente. Entonces, pues por eso ya se recomienda no darlos. Algunas otras terapias, pues que también se ha visto, es que es como en todo, ¿no? Evidencia muy controversial, de capsaicina, colchicina, opioides que no sean tramadol, pues, más o menos ahí, no sé, ustedes doctores, ¿qué más o menos qué les ha funcionado ya el dolor muy serio? Tercina 1, no chocó todavía ver los protocolos activos, así que vanilla, y la verdad es que no tiene funcionalidad. Y por eso es que debaten tanto específicamente el parásitos inflamatorio existente con el inflamatorio local. ¿No? Y bueno, lo demás, pues sí, no. Sí, bueno. Sí, cuando se puede manejar hidroxicloroquina, Sí, no. Y para el dolor, pues hidrofaines, en realidad cambio de estilo de vida, de peso, pero en realidad sí, con el doctor les ayuda de placebo. Y también va a estar un compósito, glicemina. ¿En ellos también usa la implementación? No, en ellos prefieren, como son pacientes de este tipo de pacientes, pero la mayoría de ellos son Viejitos, pacientes ¿no? de la tercera edad. Levoxil. Manejan, se le ve levoxil. Y bueno, eso es todo. No sé, ¿alguien tiene alguna duda? No, pues en realidad ya vieron que nada ayuda al paciente. De hecho, sí viene.